Julia había creído durante 63 años que el amor familiar era inquebrantable, que los sacrificios tenían recompensa y que la lealtad se pagaba con lealtad. Desde su casa en Sevilla, donde las paredes guardaban décadas de recuerdos, ella contemplaba lo que pensaba sería una vejez serena, junto a quienes más amaba. Pero hay traiciones tan profundas que pueden derribar los cimientos de toda una vida, y algunas verdades duelen más cuando llegan tarde. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su percepción de la familia que había construido, con tanto esmero. La tranquilidad que tanto anhelaba se convertiría en una batalla por recuperar su dignidad. Si quieres conocer más historias que te harán reflexionar sobre la vida, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Julia se despertó esa mañana de octubre con la sensación familiar de que algo no encajaba en su hogar. Durante las últimas semanas, había notado conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando ella entraba a una habitación. Miradas cómplices entre su esposo Manuel y sus dos hijos adultos, Carmen y Eduardo. A sus 63 años, Julia había desarrollado un instinto maternal que raramente la engañaba, y ese instinto le gritaba que algo importante se estaba gestando a sus espaldas. La casa de 2 plantas en el barrio de Triana había sido su orgullo durante más de 30 años. Cada rincón había sido decorado con amor, cada mueble elegido pensando en la comodidad de su familia. Había sido el escenario de cumpleaños, navidades, graduaciones y celebraciones que ahora parecían pertenecer a otra vida. Julia había trabajado durante décadas como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, turnos agotadores que le habían robado tiempo personal, pero que habían permitido mantener a flote la economía familiar, mientras Manuel buscaba estabilidad en diversos empleos. Esa tarde, mientras preparaba el almuerzo dominical que había sido tradición en su hogar por tantos años, Julia notó que Manuel hablaba por teléfono en el jardín con una voz inusualmente baja y cautelosa. Carmen, su hija de 35 años, revisaba documentos en la mesa del comedor con una concentración que resultaba extraña para un día de descanso. Eduardo, su hijo menor de 32 años, había llegado con una carpeta de papeles que guardó rápidamente cuando ella se acercó a saludarlo. ¿Pasa algo especial?, preguntó Julia con la naturalidad de quien genuinamente se preocupa por los suyos. Las respuestas fueron evasivas, sonrisas forzadas y cambios de tema que confirmaron sus sospechas. Durante el almuerzo, la conversación se mantuvo en temas superficiales, pero Julia observaba cada gesto, cada intercambio de miradas, cada pausa incómoda. Después de la comida, cuando tradicionalmente se quedaban conversando sobre mesa, tanto Carmen como Eduardo se marcharon con prisa inusual, alegando compromisos que nunca antes habían tenido los domingos. Manuel se refugió en su estudio, alegando trabajo pendiente. Julia se quedó sola recogiendo la mesa, sintiendo por primera vez en décadas que era una extraña en su propia casa. Esa noche, mientras Manuel fingía dormir a su lado, Julia repasaba mentalmente cada detalle de los últimos meses. Los ingresos familiares habían mejorado considerablemente desde que se jubiló y comenzó a recibir su pensión, sumada a los ahorros que había acumulado durante años de trabajo arduo. La casa estaba completamente pagada, no tenían deudas significativas, y ella había comenzado a planear pequeños viajes y actividades que había postergado durante décadas de entrega total a la familia. Recordó entonces una conversación que había escuchado parcialmente la semana anterior entre Carmen y Eduardo en la cocina. Habían mencionado algo sobre la mejor solución para todos, y antes de que sea demasiado tarde. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora esas palabras resonaban en su mente con un significado más siniestro. Julia se levantó silenciosamente y se dirigió a la ventana que daba al jardín. La luz de la luna iluminaba el espacio que ella misma había cultivado durante años, donde había plantado rosales, cuidado un pequeño huerto y creado un rincón de paz que había sido su refugio en los momentos más difíciles. La idea de que algo estuviera amenazando la tranquilidad de su hogar la llenaba de una angustia
que no había experimentado desde los días más duros de su juventud, cuando luchaba por sacar adelante a sus hijos pequeños. Al regresar a la cama, Julia tomó una decisión. No iba a quedarse de brazos cruzados esperando a que le cayera encima lo que fuera que estaban planeando. Había trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado para permitir que le quitaran su paz sin luchar. Al día siguiente comenzaría a investigar qué se tramaba entre las personas que más amaba en el mundo. El lunes por la mañana, Julia decidió cambiar su rutina habitual. En lugar de quedarse en casa organizando y limpiando como había hecho durante años, salió temprano con el pretexto de hacer compras. Sin embargo, su verdadero objetivo era pasar por el banco donde tenía sus cuentas desde hacía décadas. María José, la empleada que siempre la atendía, la recibió con la calidez de siempre, pero Julia notó cierta incomodidad en su sonrisa. «Buenos días, Julia. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Quería revisar mis cuentas, María José. Ha pasado tiempo desde la última vez que revisé los movimientos detalladamente». La expresión de María José cambió sutilmente. Tras unos minutos de silencio mientras consultaba el sistema, la empleada levantó la vista con evidente preocupación. «Julia, creo que debería hablar con el director. Hay algunos movimientos en su cuenta que quizás usted debería conocer». El corazón de Julia comenzó a latir con fuerza. Durante los siguientes 30 minutos, en la privacidad de la oficina del director, descubrió que Manuel había estado realizando transferencias considerables desde su cuenta de ahorros hacia una cuenta a nombre de él y Carmen. Las transferencias habían comenzado hace 3 meses, siempre por cantidades que no superaran los límites que requerían su autorización explícita, pero que en conjunto sumaban más de 40.000 euros. Estas operaciones fueron autorizadas con su tarjeta y su código PIN, explicó el director con delicadeza. Técnicamente están dentro de los límites legales porque usted autorizó a su esposo como usuario adicional de la cuenta hace años. Julia se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Manuel conocía su código PIN, porque ella se lo había dado con total confianza para emergencias. Nunca se le había ocurrido que esa confianza pudiera ser utilizada en su contra. Pidió una copia de todos los movimientos de los últimos 6 meses y salió del banco, sintiendo que cada paso la llevaba hacia un precipicio del que no podría regresar. De camino a casa, se detuvo en una cafetería para procesar lo que había descubierto. 40.000 euros no era todo su dinero, pero representaba gran parte de los ahorros que había planeado usar para sus años de jubilación. Era el dinero que había guardado centavo a centavo durante años de trabajo nocturno extra, de renunciar a caprichos personales, de sacrificar vacaciones y gustos propios. Cuando llegó a casa, encontró a Manuel en el jardín, aparentemente tranquilo, podando unos arbustos. Lo observó durante unos minutos desde la ventana de la cocina. Este hombre con quien había compartido 40 años de matrimonio, que conocía cada una de sus manías, sus miedos, sus sueños. ¿Cómo era posible que la persona que mejor la conocía en el mundo fuera capaz de traicionarla de esta manera? «¿Cómo te fue en las compras?», preguntó Manuel cuando ella salió al jardín. «Bien», respondió Julia, estudiando su rostro en busca de algún signo de culpabilidad. «Manuel, necesito preguntarte algo». Él dejó las tijeras de podar y la miró con una expresión que Julia no supo interpretar. «¿Has tenido algún gasto importante últimamente? ¿Algo de lo que no me hayas hablado?» Manuel tardó unos segundos en responder, tiempo suficiente para que Julia confirmara que algo definitivamente no estaba bien. «No, nada especial». «¿Por qué preguntas?» «Por curiosidad. He estado pensando en nuestras finanzas para la jubilación». Esa noche, durante la cena, Julia observó a Manuel con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio adquiría un significado diferente. Se preguntaba cuántas otras mentiras habría en su matrimonio, cuántas otras traiciones pequeñas que nunca había detectado. La confianza, se dio cuenta, era como un cristal. Una vez roto, aunque se pudiera reparar, nunca volvería a ser transparente. Decidió no confrontarlo directamente hasta tener más información.
Si Manuel y Carmen estaban planeando algo más grande, necesitaba conocer todos los detalles antes de actuar. Esa noche, mientras Manuel dormía, Julia comenzó a planear su propia estrategia. No iba a ser una víctima silenciosa de la traición de su propia familia. Durante los siguientes días, Julia se convirtió en una detective en su propia casa. Desarrolló una rutina aparentemente normal, mientras secretamente investigaba cada movimiento sospechoso de su familia. Comenzó por revisar documentos que Manuel guardaba en su estudio, aprovechando las horas en que él salía a hacer mandados o se reunía con amigos en el bar del barrio. Entre facturas y papeles diversos, encontró borradores de cartas dirigidas a empresas inmobiliarias y folletos de residencias para personas mayores. Su corazón se detuvo cuando leyó una nota manuscrita con la letra de Carmen. Mamá nunca aceptará mudarse voluntariamente. Tendremos que presentárselo como un hecho. Consumado una vez que tengamos todo arreglado. La pieza del rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero Julia necesitaba más información. Decidió seguir a Carmen una tarde cuando su hija le dijo que tenía una cita médica. En lugar de dirigirse a ningún centro de salud, Carmen se encontró con Eduardo en una oficina inmobiliaria del centro de Sevilla. Julia esperó en una cafetería cercana, fingiendo leer una revista mientras vigilaba la entrada del edificio. Cuando sus hijos salieron una hora después, llevaban una carpeta de documentos y conversaban animadamente. Los siguió a distancia hasta un banco diferente al suyo, donde permanecieron otra media hora. Esa noche, después de una cena particularmente tensa donde tanto Carmen como Eduardo parecían eufóricos por algo que no compartían, Julia decidió confrontar la situación indirectamente. He estado pensando en hacer algunos cambios en la casa, comentó mientras recogían la mesa. Quizás remodelar la cocina o arreglar el baño de arriba. Los tres intercambiaron una mirada que confirmó las peores sospechas de Julia. Mamá, dijo Carmen con una voz inusualmente dulce, justamente queríamos hablar contigo de algo relacionado con la casa. ¿De qué se trata? Manuel se aclaró la garganta. Julia, hemos estado preocupados por ti. Esta casa es muy grande para una persona mayor, y mantenerla debe ser agotador. No soy una inválida. Tengo 63 años, no 90. Por supuesto que no, intervino Eduardo. Pero piensa en todas las ventajas que tendrías si vivieras en un lugar donde no tuvieras que preocuparte por el mantenimiento, donde hubiera otras personas de tu edad, actividades organizadas. Julia sintió que la sangre se le helaba. ¿Me están proponiendo que me vaya a una residencia? No es una residencia, se apresuró a aclarar Carmen. Es una comunidad para personas activas de la tercera edad. Hemos visitado algunas opciones muy bonitas, con jardines, biblioteca, sala de juegos. ¿Ustedes han visitado opciones sin consultarme? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier explicación. Julia se levantó de la mesa, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Y supongo que ya tienen todo planeado. ¿Qué van a hacer con mi casa? Julia, tranquilízate, dijo Manuel. La casa se puede vender, y ese dinero, junto con tus ahorros, te garantizaría una vida muy cómoda en la residencia que hemos elegido. La residencia que ustedes han elegido, repitió Julia lentamente. ¿Y dónde quedan ustedes en todo esto? Carmen se acercó a ella con gesto conciliador. Mamá, queremos lo mejor para ti. Podrías hacer amigas, tener actividades, no estar sola todo el día. No estoy sola, los tengo a ustedes. Pero nosotros tenemos nuestras vidas. Intervino Eduardo. Carmen tiene su trabajo, yo tengo el mío, papá también está ocupado con sus cosas. Julia los miró uno por uno. Estos tres seres humanos por quienes había dado todo, que ahora la miraban con una mezcla de culpabilidad y determinación, que la llenó de una furia que no había sentido jamás. Y mi opinión no cuenta para nada en este plan tan maravilloso que han diseñado para mi vida. Por supuesto que cuenta, dijo Manuel. Pero también tienes que ser realista. Realista. Julia pronunció la palabra como si fuera veneno. Realista es que durante 40 años he trabajado para mantener esta casa y esta familia. Realista es que he sacrificado mis sueños, mis deseos,
mi tiempo y mi dinero por ustedes. Realista es que ahora que finalmente puedo disfrutar del fruto de mi trabajo, ustedes quieren deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia ellos. ¿Ya está todo decidido? ¿Ya firmaron algo? El silencio fue su respuesta. Julia no durmió esa noche. Se quedó sentada en su cama, mirando por la ventana el jardín que había cuidado durante décadas, procesando la magnitud de la traición que acababa de descubrir. No era solo el dinero robado ni el plan de deshacerse de ella, era la forma sistemática en que habían planeado desmantelar su vida sin considerarla parte de la decisión. Al amanecer, tomó una determinación. Si su familia había decidido tratarla como una enemiga, ella se comportaría como tal, pero no sería una víctima pasiva, sería una oponente formidable. Su primer paso fue llamar a Esperanza, su hermana menor que vivía en Madrid. Durante años, habían mantenido contacto esporádico, principalmente porque Julia había estado demasiado ocupada dedicándose a su propia familia. Pero Esperanza siempre había sido la más astuta de las dos hermanas, y Julia necesitaba a alguien en quien confiar. Esperanza, necesito tu ayuda, y necesito que vengas a Sevilla lo antes posible. 3 días después, Esperanza llegó con una maleta y una determinación que recordó a Julia por qué su hermana había tenido tanto éxito como abogada antes de jubilarse. Cuéntame todo desde el principio, le dijo Esperanza mientras tomaban café en la cocina, lejos de los oídos de Manuel. Julia le relató cada detalle: el dinero desaparecido, las conversaciones secretas, el plan de venderla junto con la casa. Esperanza escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Lo primero que vamos a hacer es proteger tu dinero, dijo Esperanza cuando Julia terminó su relato. Mañana vamos al banco y cambias todos los códigos de acceso. Manuel ya no puede tocar ni un céntimo sin tu autorización explícita. ¿Puedo hacer eso? No solo puedes, debes hacerlo. Y además vamos a revisar todos los documentos relacionados con la casa. Si han iniciado algún proceso de venta, lo vamos a detener inmediatamente. Durante los siguientes días, las dos hermanas trabajaron como un equipo perfectamente coordinado. Esperanza se ocupó de los aspectos legales mientras Julia recopilaba evidencias de todo lo que había descubierto. Instalaron una pequeña grabadora en el teléfono de la casa y Julia comenzó a documentar cada conversación sospechosa. El cambio en la dinámica familiar fue inmediato. Manuel se dio cuenta de que no podía acceder a la cuenta bancaria y confrontó a Julia directamente. ¿Qué has hecho con la cuenta? La he protegido, respondió Julia con una calma que ella misma admiró. Al parecer, había movimientos no autorizados. Esos movimientos estaban autorizados. Tú me diste el código. Te di el código para emergencias, no para financiar tu plan de deshacerte de mí. Manuel se puso pálido. Julia, no es así. ¿No es así? Entonces explícame qué es exactamente así. Cuando Manuel no pudo responder, Julia supo que había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche escuchó una conversación telefónica entre Carmen y Eduardo, donde discutían la necesidad de actuar más rápido antes de que mamá arruine todo. Julia sonrió en la oscuridad de su habitación. No tenían idea de con quién se habían metido. La mujer que había criado 2 hijos prácticamente sola, mientras trabajaba turnos dobles, que había mantenido a flote una casa y un matrimonio durante 4 décadas, que había superado crisis económicas y problemas familiares, no iba a dejarse vencer por 3 traidores, aunque fueran su propia familia. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?, le preguntó Esperanza mientras caminaban por las calles de Sevilla. Julia se detuvo frente a la catedral, esa estructura imponente que había resistido siglos de adversidades. Esperanza, durante toda mi vida he antepuesto a mi familia a mí misma. He trabajado para ellos, he ahorrado para ellos, he vivido para ellos. Ahora que finalmente es mi turno de vivir para mí, descubro que ellos solo me ven como un obstáculo. Si quieren guerra, la tendrán. La confrontación final tuvo lugar un domingo por la mañana,
3 semanas después de que Julia descubriera la traición, había citado a Manuel, Carmen y Eduardo en el salón, donde los esperaba junto a Esperanza, y una carpeta con documentos que habían recopilado durante su investigación. He pedido que vengan porque es hora de que hablemos con todas las cartas sobre la mesa, comenzó Julia con una voz firme que sus hijos no habían escuchado jamás. Mamá, si esto es por lo de la residencia podemos discutirlo, comenzó a decir Carmen. Esto no es una discusión, la interrumpió Julia. Esto es una exposición de hechos. Esperanza, por favor. Su hermana abrió la carpeta y comenzó a enumerar metódicamente cada pieza de evidencia que habían recopilado, las transferencias bancarias no autorizadas, las citas secretas con inmobiliarias, los folletos de residencias, incluso grabaciones, de conversaciones donde discutían cómo convencer a Julia de que aceptara su plan. Todo esto constituye un intento de fraude y manipulación financiera, explicó Esperanza con la frialdad profesional que había desarrollado durante décadas de práctica legal. Julia tiene derecho a presentar cargos penales contra los tres. El silencio que siguió fue absoluto. Manuel, Carmen y Eduardo se miraban entre ellos como niños atrapados en una travesura, pero la gravedad de la situación comenzaba a penetrar en sus conciencias. Sin embargo, continuó Julia, retomando el control de la conversación, he decidido ofrecerles una alternativa. Les explicó las condiciones que había establecido. Manuel devolvería cada céntimo robado de sus cuentas bancarias y se mudaría de la casa inmediatamente. Carmen y Eduardo quedarían excluidos de su testamento hasta que demostraran con hechos, no con palabras, que respetaban su autonomía y sus decisiones. La casa permanecería a nombre de Julia exclusivamente, y cualquier decisión sobre su futuro sería tomada únicamente por ella. Si alguno de ustedes intenta nuevamente manipular mis finanzas, mi propiedad o mi vida, no dudaré en presentar cargos penales. Y no crean que es una amenaza vacía, añadió Julia, señalando una pila de documentos legales que Esperanza había preparado. Carmen fue la primera en quebrantarse. Al día siguiente, Julia y Esperanza visitaron a un abogado especializado en derecho de familia. Cuando salieron de la consulta, Julia tenía un plan completo para proteger sus bienes y, si era necesario, divorciarse de Manuel y desheredar a sus hijos. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos?, le preguntó Esperanza mientras caminaban por las calles de Sevilla. Julia se detuvo frente a la catedral, esa estructura imponente que había resistido siglos de adversidades. Esperanza, durante toda mi vida he antepuesto a mi familia a mí misma. He trabajado para ellos, he ahorrado para ellos, he vivido para ellos. Ahora que finalmente es mi turno de vivir para mí, descubro que ellos solo me ven como un obstáculo. Si quieren guerra, la tendrán. La confrontación final tuvo lugar un domingo por la mañana, 3 semanas después de que Julia descubriera la traición. Había citado a Manuel, Carmen y Eduardo en el salón, donde los esperaba junto a Esperanza, y una carpeta con documentos que habían recopilado durante su investigación. He pedido que vengan porque es hora de que hablemos con todas las cartas sobre la mesa, comenzó Julia con una voz firme que sus hijos no habían escuchado jamás. Mamá, si esto es por lo de la residencia, podemos discutirlo, comenzó a decir Carmen. Esto no es una discusión, la interrumpió Julia. Esto es una exposición de hechos. Esperanza, por favor. Su hermana abrió la carpeta y comenzó a enumerar metódicamente cada pieza de evidencia que habían recopilado. Las transferencias bancarias no autorizadas, las citas secretas con inmobiliarias, los folletos de residencias, incluso grabaciones, de conversaciones donde discutían cómo convencer a Julia de que aceptara su plan. Todo esto constituye un intento de fraude y manipulación financiera, explicó Esperanza, con la frialdad profesional que había desarrollado durante décadas de práctica legal. Julia tiene derecho a presentar cargos penales contra los tres. El silencio que siguió fue absoluto. Manuel, Carmen y Eduardo se miraban entre ellos como niños atrapados en una travesura, pero la gravedad de la situación comenzaba a penetrar en sus conciencias. Sin embargo, continuó Julia retomando el control de la conversación, he decidido ofrecerles una alternativa.
Les explicó las condiciones que había establecido. Manuel devolvería cada céntimo robado de sus cuentas bancarias y se mudaría de la casa inmediatamente. Carmen y Eduardo quedarían excluidos de su testamento hasta que demostraran con hechos, no con palabras, que respetaban su autonomía y sus decisiones. La casa permanecería a nombre de Julia exclusivamente, y cualquier decisión sobre su futuro sería tomada únicamente por ella. Si alguno de ustedes intenta nuevamente manipular mis finanzas, mi propiedad o mi vida, no dudaré en presentar cargos penales. Y no crean que es una amenaza vacía, añadió Julia, señalando una pila de documentos legales que Esperanza había preparado. Carmen fue la primera en quebrantarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras balbuceaba disculpas y explicaciones sobre cómo solo querían lo mejor para ella. Eduardo intentó justificar sus acciones, hablando de preocupaciones económicas y responsabilidades familiares. Manuel, por su parte, se mantuvo en silencio durante largo tiempo antes de hablar. Julia, nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, Manuel, pero ustedes tomaron esa decisión cuando decidieron traicionarme en lugar de hablar conmigo como la adulta capaz que soy. Durante las siguientes semanas, se produjo una reestructuración completa de la vida de Julia. Manuel se mudó a un apartamento pequeño, llevándose solo sus pertenencias personales. Carmen y Eduardo intentaron varios acercamientos, pero Julia mantuvo una distancia cordial, pero firme, hasta que comprendieran realmente la magnitud de lo que habían hecho. Esperanza se quedó un mes más, durante el cual las hermanas redescubrieron la relación que habían perdido por años de dedicación exclusiva de Julia a su familia nuclear. Juntas, planearon viajes, actividades y proyectos que Julia había postergado durante décadas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Julia a su hermana una tarde mientras tomaban té en el jardín. Me siento más libre ahora que cuando estaba casada. Eso no es extraño, respondió Esperanza. Es el resultado natural de vivir finalmente para ti misma, en lugar de vivir para complacer a otros. Julia comenzó a explorar pasiones que había abandonado años atrás. Se inscribió en clases de pintura, retomó la lectura voraz que había caracterizado su juventud y comenzó a viajar sola por España, descubriendo lugares que siempre había querido conocer pero para los cuales nunca había tenido tiempo ni dinero disponible. 6 meses después del confrontamiento, Carmen apareció en su puerta con una actitud completamente diferente. Mamá, he estado reflexionando mucho sobre lo que pasó. Quiero pedirte perdón, no por lo que creíamos que era mejor para ti, sino por no haberte incluido en las decisiones sobre tu propia vida. Fue el comienzo de una lenta reconstrucción de su relación, pero esta vez, en términos completamente diferentes. Julia estableció límites claros. Ella tomaría sus propias decisiones, gestionaría su propio dinero y elegiría cómo y dónde vivir. La relación con Carmen se reconstruyó gradualmente, basada en el respeto mutuo, en lugar de en la obligación filial. Eduardo tardó más en aceptar la nueva realidad, pero finalmente comprendió que su madre no era una carga que administrar, sino una persona con derecho a su autonomía. Manuel, por su parte, nunca llegó a entender completamente el daño que había causado, pero ya no era problema de Julia. Un año después de la traición que había amenazado con destruir su vida, Julia se encontraba en una posición que nunca había imaginado, completamente libre, financieramente segura, y viviendo exclusivamente según sus propios términos. La casa de Triana se había convertido en su santuario personal, un espacio donde cada decisión, desde la decoración hasta los horarios de comida, respondía únicamente a sus deseos y necesidades. En las tardes, cuando regaba su jardín o leía, su sillón favorito, Julia reflexionaba sobre la extraña ironía de su situación, la traición de su familia, que había amenazado con arruinar su vejez, había terminado siendo el catalizador que le permitió descubrir una versión de sí misma que había permanecido oculta durante décadas. A los 64 años, Julia había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad, para establecer límites
y para elegir una vida auténtica por encima de una vida cómoda pero vacía. La vejez tranquila que había soñado se había transformado en algo mucho mejor, una vejez plena, consciente y completamente suya.